día número 2 del curso, en este caso, procesos migratorios de América Central y América Latina, ¿sí? América Central y América Latina o de Centroamérica y América Latina. Estaba aquí un poquito distraído con el hecho de si estaba grabando o no. Entonces, déjenme ver si voy a... Sí, ahí vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a trabajar esta tutoría de la misma manera que la primera. En la primera tuvimos tres secciones. Una sección donde se muestran algunos contenidos teóricos. Después de esa sección más teórica, vamos a hablar de cómo se procede a realizar la actividad número 2, la actividad práctica, donde se encuentra el grueso del porcentaje y de los puntos para poder seguir sumando en la evaluación. Y la tercera actividad sería consultas y evacuación de dudas, tantas las que fueran, y no importa si reiteramos en algunas de las aclaraciones. Esas serían las tres partes. Entonces, para aclarar, Ivania, me escucha bien, ¿verdad? Profe, Sí, claritito, sí. muy bien, perfecto. Bueno, entonces, para la primera sección, que sería lo que sería la parte teórica, ya voy a apuntar aquí en el chat. Vamos a ver si lo pone. Sección teórica, primera parte. Vamos a trabajar una serie de diapositivas. Voy a tratar que no sea muy extensa esta parte, porque son bastantes las lecturas. Bueno, aquí en la primera diapositiva simplemente vienen los datos formales, es la tutoría segunda, aquí se abordan los contenidos teóricos de la unidad 2, de la unidad segunda. Esa unidad sería biopoder, políticas migratorias y flujos migratorios sur-sur. En la primera unidad le dimos más importancia a los flujos migratorios de Centroamérica, sobre todo los del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, hacia Estados Unidos y en travesía por México. Bueno, aquí también va a haber mención de la migración centroamericana, pero va a haber añadido el flujo migratorio diverso que hay en América del Sur. Bien, a eso se refiere lo de flujos migratorios sur-sur. Luego de estas diapositivas, en la segunda, viene la primera, viene como una serie de ideas y si observan, yo aquí en la parte derecha de cada una de las frases o ideas sintetizadas, aparece entre paréntesis la página de la lectura. Esta primera lectura y la que sigue serían las que configuran una especie de marco teórico en el sentido de saber de dónde vienen los fundamentos teóricos para hablar de biopolítica, de biopoder y de otros conceptos relacionados. Esta primera lectura es un poquito farragosa, es farragosa en el sentido de que puede complicarse en la lectura y por eso mi énfasis, como estoy haciendo aquí, de anotarles las páginas donde creo que están las principales ideas que les pueden ayudar para realizar la labor práctica, las actividades. Bueno, empezamos. Esta primera lectura se titula así, Educación, Biopolítica y Experiencia a partir de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben es un filósofo entre otras habilidades y competencias profesionales, italiano. Este señor, Giorgio Agamben, es uno de los que más acuña el concepto de biopolítica para definir cómo actúan los gobiernos de los países occidentales. Bien, esta lectura, y aquí quiero que me presten atención, esta lectura sobre Giorgio Agamben no es necesario que toda sea de nuestra lectura, lectura detenida y enfática. Más bien, aquí lo que interesa de esta lectura es la parte que tiene que ver con biopolítica y mencionar de dónde vienen las bases teóricas de ese concepto. Bueno, esta lectura inicialmente aborda filosóficamente la educación. Es el autor Galindo, de apellido Galindo, en este año 2020, quien nos menciona cuáles son los aportes de Agamben para hablar de la biopolítica en el campo educativo y en el campo de los gobiernos. Bueno, una idea muy importante, diría capital, es que para Agamben y para incluso Foucault, anteriormente Foucault es Michel Foucault, el sociólogo,
La biopolítica es el principio lógico de cómo se aplica el poder del Estado, el poder político de Occidente, entendiendo Occidente los países de Europa Occidental, los países de Norteamérica, y en cierta manera emulando esos procederes nuestros países latinoamericanos. Entonces, la biopolítica es el principio político en que esos gobiernos de esos países que referí controlan, gestionan la vida humana. Esa es una de las ideas principales, aparece en la página 87 con mayor desarrollo. Otra idea fundamental que para lo que significarían otras cosmovisiones y otras formas de entender la vida, o sea, desde otros puntos de vista culturales, por ejemplo, las culturas orientales, nuestras culturas indígenas, es este otro aspecto. Muy a diferencia de esas culturas, para este autor, Giorgio Gambén, la biopolítica es la manera en que, desde el punto de vista teológico, incluso antes de la modernidad, incluso antes del descubrimiento, y desde el punto de vista secular, ¿sí? Secular, ausencia de religión, desde el punto de vista teológico, con la religión cristiana como preponderante, antes del descubrimiento y durante el descubrimiento, en un continuum con la secularización de la vida, estos países occidentales, repito, los norteamericanos, los europeos occidentales que son protagonistas de la colonización y de la modernidad, esta secularización que es quitar el papel protagonista de la religión, pero dárselo a la educación, entonces, vuelvo de nuevo, teológicamente religión continuado con un proceso de abandono de la misma y de un papel controlador de la educación, hace que la biopolítica en estas sociedades siempre haya sido el principio de funcionamiento del Estado. ¿Y por qué dice eso? Giorgio Gambén menciona que el intento de gestionar y controlar la vida humana y de sus acciones viene desde mucho, mucho más atrás del Renacimiento, incluso de la Edad Media, desde el punto de vista teológico, el Estado-destino o el gobierno que ofrece una seguridad para un destino a través de la religión, y la secularización lo que hace es basarse en la educación, generalmente muy revestida de principios y valores cristianos, pero ya en la educación, en la época de la modernidad, del siglo XVIII en adelante, el Estado sigue controlando y gestionando las vidas humanas, biopolítica, pero desde el disciplinamiento y adoctrinamiento educativo. Para que vean qué interesante. Y aquí explico esta palabra que yo añadí de continuum. Giorgio Gambén sostiene que antes con el hábito religioso, los países occidentales ejercitaron control sobre sus súbditos, sobre sus cuerpos y sus vidas, tanto para vivir, dejar vivir o dejar morir. Lo hicieron antes con el hábito religioso y en los siglos más cercanos a nuestro tiempo lo hacen desde el punto de vista del Estado Providencia que genera condiciones para la mejora de la vida, en este caso a través de la gubernamentalidad, del gobierno democrático. Eso es lo que dice básicamente en su faceta educativa. Interesante. Recuerden que esta lectura ya les advertí que es un poco compleja, pero si la entienden en sus principales ideas, les va a servir mucho para ver desde otra perspectiva el manejo de la migración y de otros hechos sociales. Bueno, Agamben, Giorgio Agamben, tiene varios paradigmas y desde el 2008 habla de esos paradigmas y recuerden, esta lectura a través del autor Galindo lo que hace es mostrarnos algunas de esas ideas y de estos paradigmas. ¿Qué paradigmas son estos? El del Homo sacer, significa Homo sagrado, que de los tiempos de Roma era el hombre sacrificable, aquel que no tenía ningún valor y que incluso asesinarlo, matarlo no tenía ninguna sanción legal. El campo de concentración, que ya en la época moderna los nazis desarrollaron en su máxima expresión los lager. En campo de concentración los seres humanos básicamente no tenían un valor. Lo que Giorgio Gambén habla de nuda vida, que es otro concepto, que es vida nula. Tanto el hombre sagrado, el Homo sacer, como la persona víctima de concentración en un campo, por los nazis, sería un representante de esa nuda vida. Y vea qué interesante, aparece un concepto aquí que ya no tiene que ver con la tiranía de Roma,
ni con las políticas totalitarias de los nazis, que es este de estado de excepción. El estado de excepción, algunos gobiernos cercanos y otros no tan distantes, están queriendo hacerlo desde el ámbito democrático para tomar decisiones, gestionar acciones sobre la vida humana, la captura de personas, la victimización de algunas, el asesinato. Vean lo que ha pasado recientemente en México. Entonces, estos paradigmas los menciona Giorgio Agamben para hacernos ver que desde muy atrás en el tiempo, premodernidad, hasta muy en nuestra actualidad, eh, la biopolítica es el principio rector de las sociedades occidentales. Entonces tenemos biopolítica, principio de la forma de gobernar de los países occidentales, y esa forma de gobernar viene desde prácticamente la Edad Antigua hasta pasando por la Edad Media, Estado teológico, príncipes que gobiernan en principio a partir de la confesionalidad religiosa, reyes absolutistas, hasta llegar a la modernidad y el desarrollo paulatino de la democracia a través de la educación. Ese es el recorrido que atraviesa la lectura en estas páginas. ¿En qué páginas? En las páginas que van desde la 87, aquí estoy mencionando, hasta prácticamente la 89. Luego, Galindo, el autor de la lectura, hace un paréntesis y deja de hablar de Agamben y se sitúa hablando de Foucault, porque Foucault es precedente de Agamben. Michel Foucault, sociólogo francés, en el 2007 acuñó el término de anatomopolítica y de educación. Recuerden que Foucault hablaba de los dispositivos de control social. Los dispositivos de control social eran una forma de dominación de quien gobernaba a sus súbditos, a sus ciudadanos. Entonces, la educación, desde la época moderna, se observa como como una vertiente disciplinaria y es una forma de dominación, de control social que incluso disciplina los cuerpos, y aquí es donde aparece el término de anatomopolítica. Más extendido sobre esta forma de Foucault de aproximar el ejercicio del gobierno sobre los súbditos y ciudadanos, se encuentra en esta página 89. Al final, partiendo de Foucault y aterrizando en Agamben y sirviendo este autor Galindo como una especie de resumidor de estas ideas, concluye que el poder político, pues aquí voy a hacer una labor de traducción, el poder político, o sea, en la forma de gobernar de los estados de Occidente, entendiendo Occidente a los países europeos occidentales, Francia, Alemania, hasta los del sur de Europa, norteamericanos de habla anglosajona y latinoamericanos en su vertiente imitadora, el poder político de Occidente pasó de ser teológico-político en épocas de la colonización e incluso hasta reciente independencia a biopolítico, cuando empieza a asumir la democracia la forma de gobierno más representativa en la mayoría de estos países. Esa es la idea fuerte. Hay una siguiente diapositiva que tiene que ver con esta primera lectura. Para Edith, creo que es Edith que también se ha unido. Esta primera lectura es la que aquí se denomina Educación Biopolítica y Experiencia a partir de Giorgio Agamben. Esta lectura y la que tiene que ver con tácticas de vida, con biopoder y tácticas de vida, son las dos lecturas iniciales que son como el marco teórico de lo que se ofrece en este material, en esta carpeta de materiales para que ustedes puedan realizar las actividades y también obtener aprendizajes. Bueno, la siguiente diapositiva es sobre esta misma lectura. Aquí está la abreviatura de continuación, es sobre esta misma lectura, pero aquí voy a pasar muy rápido porque esta lectura tiene tres apartados. Usted dirá, bueno, profe, pero aquí solamente se ve uno y dos. Bueno, el primer apartado es el que mencioné antes. Este. El primer apartado es el que tiene que ver con los principios teóricos de Agamben y Foucault sobre lo que es biopolítica, básicamente. Bueno, en esta diapositiva hay otros dos apartados. ¿Ven? Aquí el primero tiene que ver con educación, pérdida de la experiencia, las páginas 90-93. Y el siguiente apartado, la instrumentalización educativa del juego y de la experiencia corporal, las páginas 93 y 95. Estos dos apartados son muy generales
y refieren a un ámbito de la educación que no se relaciona mucho con nuestro tema migratorio. Entonces, por eso los voy a pasar muy rápido. Y aquí lo menciono, las ideas son relativas al campo educativo en general y hay reflexiones filosóficas al respecto. Pero desde la página 90 hasta la página 95, me atrevo a decir aquí en la grabación que estas páginas no nos van a interesar a nosotros desde el punto de vista de abordar lo que es el biopoder, la biopolítica y todos los demás conceptos relacionados que ya hablé de Foucault y Agamben y que vamos a ver en la segunda lectura que viene a partir de esta diapositiva. Esta cuarta diapositiva sería para mí muy importante desde el punto de vista de ese marco teórico, de ese conjunto de conceptos que están relacionados con la biopolítica y el ejercicio del biopoder para manejar a la sociedad. Y en este caso, en lo que nos ocupa a nosotros sobre la migración. Esta lectura es una lectura concreta entre la página 46 y 65 de un libro completo. El libro se llama Biopoder y las tácticas de vida. Es de un autor de apellido Rengifo. Biopoder y las tácticas de vida tiene una denominación más intensa como libro, pero es estas páginas de las 46 a las 65 las que servirían de complemento a la anterior lectura de Galindo sobre los postulados de Giorgio Agamben en cuanto a biopolítica y educación. Entonces, esta segunda lectura ya aterriza más. Nos muestra contenidos teóricos, pero aterriza más en algunos aspectos que hemos visto ya en la primera unidad. Por ejemplo, el flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos vía tránsito México. Entonces, aquí hay dos países que son objeto de atención. Se muestran varios contenidos teóricos a la luz de lo que pasa como caso de estudio de dos países. Esos dos países son México como vía de tránsito y a veces estadía temporal o permanente, y Estados Unidos como el ansiado destino final. Entonces, en esta diapositiva se parte en la página 45, siempre trato de ir desorientando algunas de las ideas principales por las páginas. En la página 45 nos pone como origen del relato a la caravana migrante del 2018 y otros sucesos parecidos en los siguientes años. Entonces, la caravana migrante se observa como una estrategia del flujo migratorio mayoritariamente desde Centroamérica, una estrategia basada en una táctica diaria y cotidiana de, siendo grupo, poder hacer presión política. Luego, refleja algunas matanzas que han habido en ese tiempo y anteriores, y personas que de la caravana al llegar a la frontera con Estados Unidos trataron de ingresar por los medios clandestinos y abandonaron esa estrategia. Bueno, empieza con ese punto de partida para luego, entre las páginas 45 y 48, mostrarnos los diferentes factores que explican la peligrosidad, por ejemplo, las condiciones naturales desérticas en la parte estadounidense de la frontera y la hostilidad que también existe en las zonas fajas fronterizas mexicanas. Dirán, pero ¿cómo que fajas fronterizas mexicanas en plural? Sí, hay dos zonas o fajas, territorios estrechos o en torno al límite de México con sus vecinos. Está la frontera sur de México con los países centroamericanos, donde la hostilidad sería desde la propia Policía de Migración, desde el Instituto Nacional de Migración, hasta la otra faja fronteriza mexicana, que sería en el norte, donde además de la disuasión que pretenden las autoridades mexicanas vía presión de Estados Unidos a la migración centroamericana indocumentada, ocurre que si la población migrante atraviesa la frontera norte con Estados Unidos, se encuentra con la patrulla fronteriza, la Border Patrol, y con las condiciones inclementes de la travesía, además de atravesar el río Bravo y las zonas desérticas adyacentes. Entonces, esas son algunas ideas breves. Hay más contenidos interesantes que tratan este tema de la peligrosidad y hostilidad de las dos zonas fronterizas mexicanas, al norte y al sur. Después de ese preámbulo, la lectura ya empieza
a tomar ambos lados de la frontera. ah, Aquí se está haciendo referencia más bien a la frontera norte de México o a la frontera sur de Estados Unidos y a esos dos estados y sus acciones. Y introduce el concepto de biopoder, pero no lo define inmediatamente porque empieza con el concepto de dispositivo de control social que anteriormente les mencioné que Michel Foucault desarrolló. Aquí lo hace en la página 48. Y ese dispositivo de control social es un modo de dominar que tienen los estados, igual que puede ser el ejercicio de gobierno o gubernamentalidad o la aplicación de políticas de seguridad, entre otras. Entonces, Michel Foucault, para no extenderme mucho, Michel Foucault habla de que para establecer dispositivos de control social hace falta entender la dicotomía normal y anormal o anómalo. Lo normal es lo que sigue el corriente derrotero de las cosas, lo que le sirve al Estado, a la gestión de los ciudadanos en sus diferentes actividades. Y la persona que es anómala o anormal es aquella que no termina de cumplir con las expectativas de la sociedad, ni lo hace en el campo de la educación, ni lo hace en el campo del trabajo, ni lo hace en el campo del cumplimiento de las leyes. Y entonces aquí es donde aparece el primer ligamen entre la población migrante y lo que sería considerado por poco como lo anormal o la persona anómala. Lo anormal, vean aquí lo dice, lo digo literalmente, lo anormal en la migración actual respondería a aquel que se considera extranjero por la sociedad que lo recibe, se considera extranjero y por tanto fuera de la legalidad. Y en el caso de Estados Unidos y México, sobre todo en el caso de Estados Unidos, se consideran hasta personas de segunda. Entonces, esto relacionado con el concepto de Agamben de Homo sacer, pero vamos a ver posteriormente, es a que el migrante se convierte en una persona prescindible. Y es aquí donde tiene sentido lo que he mencionado aquí como persona descartable. ¿Sí? Persona desviada. Desviado más bien se relaciona con lo de anomalía, el que no sigue lo normal, lo normalizado, lo corriente. Entonces, pasamos del concepto de dispositivo o control social, un concepto de foco, para ir al concepto de biopoder. Y aquí el biopoder es el ejercicio de la violencia, de la coerción por parte del Estado para gestionar la vida de los seres humanos, de los que se consideran ciudadanos y de los que no se consideran ciudadanos. La gubernamentalidad sería el ejercicio del gobierno a través de normas, políticas, ordenamientos. Entonces aquí podemos hablar de las políticas migratorias hasta las leyes de reforma para dificultar más la migración. Y la biopolítica sería el desarrollo de acciones concretas en relación con la gestión de la vida de las personas. Bio, recuerden que significa vida, y política sería acción, decisión en una materia concreta. Entonces, Michel Foucault es el primero que empieza a hablar de biopoder y de biopolítica. Y aquí hay una serie de páginas, párrafos, de la 51 a la 53, donde hace mayor profusión y da ejemplos de estos conceptos. Como hicimos en la primera lectura, Foucault y Agamben son intelectuales que trabajan estos conceptos que nosotros estamos aplicando en la migración. Entonces, posteriormente, en la página 53, de nuevo surge la figura del filósofo italiano Giorgio Agamben, y ya Giorgio Agamben nos da otra aproximación para el concepto de biopolítica. Y de nuevo aparecen los conceptos que anteriormente mencionamos de Homo sacer. Pero aquí ya hay un ligamen más claro en que el hombre sagrado, el hombre sacrificable, el hombre descartable, el hombre anómalo, en relación con lo que ya hemos visto de Foucault. En nuestro caso de estudio, que es desde la unidad 1, la migración indocumentada centroamericana, el Homo sapiens, el hombre descartable, a ojos de los estados de México y de Estados Unidos, es la persona migrante indocumentada que viene de Centroamérica, sobre todo del Triángulo Norte, salvadoreño, salvadoreña, guatemalteco, guatemalteca, hondureño, hondureño. Me tomo aquí un tiempo porque no es fácil de digerir lo que acabamos de decir. Estamos hablando que más que de personas de segunda, son personas que quedan en el limbo porque no son consideradas ni legalmente, ni son consideradas personas a tomar en cuenta a la hora de un rescate, inclusive de emergencia. Eso no es solo
ocurre en el desierto de Estados Unidos o en la travesía mexicana a través de lo que sería la Bestia en el pasado. La Bestia es el tren famoso, o de otros caminos que cada vez son más intransitables por las dificultades que las políticas migratorias imponen. Esto pasa también en otras zonas del mundo, el mar Mediterráneo, por ejemplo, sin ir más lejos, entre el norte de África y el sur de Europa, etc. Entonces, aquí ya sin ningún acto diplomático, a través de Foucault y de Agamben, el autor Rengifo, el autor de este libro, menciona que la migración indocumentada centroamericana es prescindible, es descartable. Si no tiene una funcionalidad económica inmediata, puede ser objeto de cualquier vejación, desde el punto de vista de la política, como desde el punto de vista de las sanciones criminales. Y para finalizar con esta parte de conceptos, luego, a través de las páginas que van de la 55 a la 58, aparecen otros conceptos como el Estado racista, que es el que acuña Michel Foucault para países como, por ejemplo, Estados Unidos, en nuestro caso de estudio, donde se desarrollan políticas migratorias donde se consideran a los ciudadanos de otras culturas como no deseables para la integración en su sociedad. Y eso se basa incluso en lecturas como las de Samuel Huntington sobre la famoso choque de civilizaciones. Hay un concepto de tanatopolítica que es de Agamben, y ya para salirnos de Agamben y de Michel Foucault, la tanatopolítica referiría a la posibilidad de dejar morir personas, que estaría relacionado con personas que se consideran ya solo útiles para experimentos científicos, porque están en una etapa terminal de su vida. Eso Agamben lo menciona como práctica tanatopolítica. Y aparece ya por un autor que no es del mundo occidental, sino que es africano, Achille Mbembe. Aparece un concepto que se llama necropolítica. Y Achille Mbembe y Adriana Esteves, que también es mencionada como autora en esta lectura, en esta parte, en este capítulo, ellos hablan de que en el caso de México, más que biopolítica, políticas para gestionar la vida humana, lo que hay es necropolítica, porque el Estado mexicano hace caso omiso de todo lo que dictamina la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México hace caso omiso a las denuncias que hay de desaparecidos, de extrañas circunstancias sobre la población migrante, y incluso las autoridades mexicanas realizan vejaciones contra los migrantes, haciendo y desarrollando prácticas de terror. Y no digamos el crimen ilegal o los carteles organizados de la delincuencia en México. Entonces, en México, tanto Achille Mbembe como Adrián Esteves, en páginas siguientes a estas de la 55-58, mencionan que en México, más bien por omisión y por acción de diferentes actores, los migrantes son objeto de necropolítica. Recuerden que está relacionado con muerte. En el caso de Estados Unidos, se detecta racismo evidente, ¿verdad? Aquí hablamos de Estados Unidos, en relación con la migración indocumentada centroamericana, pero algunas normativas y lineamientos desde los tiempos de Reagan, pasando por Clinton, llegando hasta la actualidad, serían más bien lineamientos y normas de políticas migratorias de carácter biopolítico. Gestionan y controlan la vida humana, facilitando eh, la vida de la ciudadanía integrada y dificultando el tránsito, la estadía y la regularización de quienes vienen al sueño norteamericano. Bien, esta diapositiva se complementa con la que sigue, en que aquí dice continuación. Estamos apenas con la segunda lectura, pero estas dos lecturas son las más complicadas. Son las dos más complicadas, sobre todo la primera. Esta segunda es muy aterrizada. Y para complementar, aparecen diferentes autores. Foucault, que menciona que las tácticas de la población migrante prácticamente se reducen a resistir la imposición de las prácticas biopolíticas o incluso necropolíticas de los gobiernos que, que dificultan la migración, pasando por Desertó,
que es un autor francés que en el año 2000 menciona que sí hay tácticas que puede desarrollar la población migrante indocumentada para poder soportar el combate legal y de acción represiva de los estados, en este caso Estados Unidos y de México, y pasando por Deleuze y Guattari en el 2004. Ahora les voy a explicar qué mencionan estos dos autores. Aquí lo más importante es lo que menciona Desertó. Desertó es este de aquí, perdón. Desertó menciona que si bien es cierto que la represión de los estados dificulta y empeora las rutas de tránsito de la población migrante, hay algunas tácticas de la migración indocumentada centroamericana ante ese biopoder, ya sea biopolítico o necropolítico, que estados como México y Estados Unidos desarrollan contra la población migrante. En el caso de los centroamericanos ilegales, no, perdón, indocumentados, disculpen. En el caso de los centroamericanos indocumentados, hay tres principales tácticas. Una es estar en guardia, como dirían, tratar de sentirse en persecución constantemente y por tanto tener temor de ser detenido o de algo peor, en este caso morir. La segunda es recibir atención de la fe, de la religión, ya sea de forma más metafísica, espiritual, o bien en los centros de acogida, como caso de México, donde apareció en el vídeo de la unidad primera las reflexiones de Omar Pantoja, el sacerdote. Y la tercera es tener y contar con el acervo de experiencia de quienes han migrado anteriormente, muchos de ellos inclusive hasta familiares que ya están en el lugar de destino. Entonces hay una especie de experiencia previa. Me había quedado antes en mencionar que decían de los y Guattari en el año 2020, 2004 y que aparece en este conjunto de páginas. Bueno, de los y Guattari no describen tácticas que la migración centroamericana o cualquier otro ejemplo migratorio en el mundo desarrollen para esquivar el biopoder de los países destino del desplazamiento. Pero de los iguatarí sí descubren que hay un comportamiento humano desarrollado por poblaciones nómadas que ese, por lo decir así, descoloca la biopolítica gubernamental de cualquier estado de nuestro momento contemporáneo. La población nómada, por ejemplo, los gitanos, anteriormente en España se desplazaban constantemente. No podían ser objeto de empadronamiento, ni de control, ni de censo, porque se movían muy frecuentemente. Bueno, de los Iguatari no describen ningún caso concreto, ni nos sirve en el caso de nuestra América Latina, pero mencionan que la población nómada sí le supondría un problema a cualquier control gubernamental de carácter biopolítico represivo, como está haciendo lo que ocurre en Estados Unidos desde hace tiempo, en México como vía de tránsito, el país de destino, en la mayoría de algunos países, que incluso vamos a relatar algunos casos recientes, y no se diga de Europa. Europa es terrible porque la externalización de las fronteras, la aplicación tecnológica para evitar el cruce en los límites fronterizos serían otros ejemplos de biopolíticas. Bien, ahí hemos terminado con las dos primeras lecturas. Luego, espero en las siguientes diapositivas ir más rápido. Estas lecturas que siguen atienden a tres posibles accionares de ustedes a la hora de hacer la actividad 2. Estamos en la parte teórica, pero aquí yo quiero vincular la teoría con lo que luego hablaremos de la práctica. En un momento dado, vamos a llegar a la segunda parte de esta tutoría y les hablaré de la actividad número 2. Bueno, en esa actividad número 2, en un momento dado, se tienen que elegir entre tres rutas, hablando de migración. Una primera ruta que tiene que ver con el tapón del Darién y el tránsito por esa zona, hacia el norte, básicamente desde Colombia hasta Panamá. Esa es una posible ruta para realizar la actividad.
Otra ruta es el caso de cómo en Argentina, en Colombia y en Costa Rica se desarrollan políticas migratorias. Esa es una segunda ruta. Y hay una tercera ruta que ahora mismo se me está... hay una tercera ruta que es feminización de la migración. En este caso es cómo las mujeres pasan a ser protagonistas de la migración. Se tienen que escoger entre esas tres rutas. Entonces, a partir de ahora, en esta parte teórica, yo voy a hablar de las lecturas que están relacionadas con cada ruta. Bien, en esta diapositiva número 6 nos vamos a centrar en nuestro país, en Costa Rica. La lectura está aquí señalada en torno a lo que yo estoy marcando, que es Costa Rica, prácticas de acogida e integración de migrantes en Costa Rica y República Dominicana. Ahí viene el nombre de los dos autores. Es un artículo muy reciente del año 2024, pero a nosotros nos interesa lo que tiene que ver con Costa Rica. Ojo a lo que voy a hacer. Voy a borrar inicialmente y voy a hacerlo de una manera un poquito más ordenada. Vean que estoy marcando Costa Rica, ¿sí? Y del siguiente cuadro que viene aquí abajo, voy a enlazar lo que está relacionado con Costa Rica en ese cuadro. ¿Ok? Voy a tratar de ir bien rápido. Este artículo pretendía en su momento ver cómo el movimiento de ciudades santuario en Estados Unidos, en lo que llaman norte, en las páginas 2 y 3, cómo ese movimiento de ciudades santuario en Estados Unidos, si eso tenía algún tipo de ejemplo, correlación o imitación en el caso de América Central y el Caribe. Entonces, en las páginas 2 y 3 nos habla del movimiento de ciudades santuario, que se entiende por ciudades santuario. En Estados Unidos, algunas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Minneapolis, que está más de moda, siempre se han considerado ciudades santuario para la población refugiada y la población migrante por condiciones forzadas que ha venido de Centroamérica y de otras latitudes. ¿En qué consiste ese santuario? En que se desarrolla una serie de políticas que primero nacieron, y aquí estoy con la evolución histórica de la ciudad santuario y la relación con la migración centroamericana. En las páginas 5 y 7 hay algunas ideas como la siguiente. La ciudad santuario en Estados Unidos, la ciudad que pretende ser un refugio para esta población migrante en condiciones de hostigamiento, nace en las iglesias y posteriormente pasa a ser una práctica común en universidades con voluntariado. Y finalmente, algunos gobiernos locales, como las ciudades que les mencioné, empiezan a tomar una serie de políticas que muchas veces en migración chocan con lo que decide el gobierno federal. Por ejemplo, lo más notorio ahora es Estados Unidos con Trump. El gobierno federal tiene una política restrictiva, persecutoria, criminalizante, estigmatizante. Pero algunas ciudades más progresistas, si se quieren, o de un corte más humanitario y defensor del Estado de Derecho, desarrollan políticas locales que son contrarias a lo que dictamina el gobierno central. Bueno, aquí viene la pregunta. Perdón, aquí acabo de cometer un error, disculpe. La pregunta más importante aquí es, que se hacen estos autores, es, ¿se puede aplicar la categoría concepto de ciudad santuario en sus regiones de América Latina y se concentra en dos subregiones, América Central y toma el caso de Costa Rica y el caso del Caribe? Nosotros nos vamos a centrar, para ir más rápido en esta parte, solo en el caso costarricense. En el caso costarricense, lo más cercano que encuentran los autores a una figura de hospitalidad o de solidaridad con los migrantes, no dije de ciudad santuario, sino de hospitalidad y seguridad, es lo que ocurre en el país desde el 2018 con la formación de centros municipales para migrantes. No hay muchos, solamente hay 5. Son de alcance cantonal. Ya estamos por 84 cantones y apenas hay 5. La lectura hace énfasis en el centro municipal para migrantes de Mora y arroja datos escasos y muy relacionados con una tendencia a la baja en la aceptación de refugio en el país en general, y aquí es consecuente eso. Y la lectura habla del rol que tiene el Estado
a través de la unidad de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería. Esa es la respuesta del Estado. Tenemos una intención de algunos gobiernos locales con estos centros municipales para migrantes, donde hay voluntad política local, por ejemplo en el caso de Upala, en La Cruz, que son zonas fronterizas, y se coordina con agencias internacionales, la Organización Internacional de las Migraciones o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de los Refugiados. Pero sí se adolece de, o sea, sí se carece de una voluntad del Estado, de la política migratoria del país. La política migratoria de Costa Rica es en el papel acogedora y respetuosa del Estado de Derecho, pero ha ido tendiendo a la baja en el trámite de solicitudes de refugio. Y eso está afectando mucho a la población nicaragüense y venezolana, que es mayoritaria en las solicitudes de refugio. Aquí se conceden muy pocos casos de refugio. Y en ese sentido, la unidad de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería está saturada. Entonces, la voluntad política del Estado no es evidente. Y los intentos de gobierno local de estos centros municipales para migrantes es de atención muy escasa y básicamente solo refiere a ofrecer información, a dar orientación para utilizar otras entidades o incluso ONGs para poder recibir ayuda. No voy a hacer énfasis en el caso del Caribe y en el caso concreto de la República Dominicana, donde todavía los resultados son más escasos. Si les interesa este tema del Caribe y la República Dominicana, que no es objeto de atención en la actividad 2, pues lo pueden leer en las páginas finales del artículo. Ya para finalizar, el rol del Estado es incoherente. Hay algunas iniciativas locales muy escasas y hay una falta de voluntad estatal evidente. No se violentan los derechos humanos de forma flagrante para salir las noticias, pero no hay omisión y prácticamente no hay voluntad a nivel país. En el caso del marco internacional, se refuerza un poco lo que estamos diciendo. Si bien el país es parte del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, no es parte de esta iniciativa regional, Marco Integral Regional de Protección y Soluciones. En ese marco integral, los países del Triángulo Norte más Nicaragua, o sea, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, permiten sin pasaporte que sus ciudadanos se estén desplazando en esos países. Costa Rica no participa en el marco, incluso se ausenta de este convenio centroamericano libre de movilidad, que es el que permite ese libre tránsito, no solo de mercancías, sino de ciudadanos. A estas iniciativas las apoya de nuevo, como aparece aquí, el- agentes de las Naciones Unidas, la OIM y ACNUR. Sin embargo, Costa Rica exige visa y trámite de pasaporte a los centroamericanos que quieran estar en el país y residir en él. Entonces eso dificulta lo que hablábamos antes con el caso nicaragüense y venezolano, sobre todo en el trámite de la solicitud de refugio. Para terminar, las conclusiones a las que llegan estos autores es que ciudad santuario, nada que ver. Y en términos de hospitalidad y solidaridad, más descansa en el papel y en las escasas iniciativas locales que en una respuesta organizada y coherente del Estado. Donde hay una escasa implantación, incluso en los 5 cantones que tienen esta idea de los centros municipales para migrantes. Sin reacción a política migratoria estatal, o sea, no son contrarias a las políticas migratorias del Estado, sino que se coordinan. Y el refugio desde Nicaragua requiere una mayor simplicidad de funciones e información y sistematización de datos, pero el refugio desde Nicaragua se dificulta, básicamente con todo lo que hemos hablado, que sería la población migrante que podría tener más necesidad de por lo menos regularizar su situación en el país temporalmente para trabajar. Bueno, eso es en el caso de esta lectura que tiene que ver con una de las rutas para la actividad, que es cómo son las políticas migratorias de Costa Rica, Colombia y Argentina. Muy importante. Hay una parte de la actividad que tiene que ver con una caracterización de la población migrante en el país y esta lectura no nos va a servir mucho de información, entonces voy a insistir cuando veamos en la actividad 2
donde pueden también ustedes buscar por iniciativa otras fuentes. Bien, esta siguiente es sobre feminización de la migración. Voy a adelantarme porque voy a seguir con el caso de Colombia y luego con el de Argentina. Así atenderé esa primera posible ruta de trabajo a desarrollar por ustedes. Entonces, aquí hablo del caso colombiano. ¿Sí? Y luego, cuando hablemos de Argentina, la temática es la misma. La temática es informe sobre la situación de los derechos humanos, informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. En este caso, en Colombia. Luego lo veremos en el caso de Argentina. Entonces ya tendremos un escenario de las lecturas sobre esa posible profundización de la actividad 2, que sería acogida de migrantes en Costa Rica, Colombia y Argentina. Bueno, muy rápidamente. Aquí en Colombia la situación incluso puede ser más decepcionante. Si bien hay una política integral migratoria, no hay voluntad de desarrollarla y de aprobarla, de procedimentarla a partir del Congreso. Y en Colombia sucede algo muy triste, que es a lo primero que voy a hacer referencia en esta primera columna. Yo aquí diseñé un cuadro resumen y en la primera columna, barreras a la protección internacional del asilo o refugio, el proceder el proceder de las autoridades migratorias en el país es dificultar y hacer que sea incompatible solicitar refugio y conseguir un permiso temporal de trabajo. Si consigues refugio, no puedes trabajar, y si consigues un permiso temporal de trabajo, no puedes después solicitar refugio. Entonces, ahí hay una incompatibilización de las figuras internacionales y por eso aquí se llama barreras a la protección internacional consensuada en la Convención de Ginebra de hace bastantes décadas y la Declaración de Cartagena de 1984. Entonces, los plazos para hacer los trámites de refugio o del Estatuto de Protección Temporal para la migración venezolana o para un permiso de trabajo son indefinidos, pueden durar años. Eso se hace referencia, entre otras cosas, en la página 5 de este artículo. Luego, lo que mencioné anteriormente, no hay compatibilidad, no hay complementariedad entre los mecanismos para regularizar la situación migratoria. Si se tramita el refugio, entonces usted no puede obtener un permiso de protección temporal. Si usted accede al estatus temporal de protección, que sobre todo acoge a la población venezolana, entonces no puede solicitar refugio. Si tienes un permiso de protección temporal y eso te permite trabajar, la mayoría de las empresas no aceptan ese estatus migratorio porque no pueden registrarlo, se dificulta mucho el desarrollo de actividades laborales, pues no hay costumbre en el mercado laboral colombiano de dar empleo a las personas que están tratando de regularizar su situación en el país. Además, algo que se va a repetir luego en Argentina son los altos costos para desarrollar los trámites de documentación, ¿sí? El difícil acceso, entre otros, en las páginas 6 y 7. Entonces, esta mercantilización abusiva de los trámites dificulta mucho la posibilidad de obtención de mejoras de estadía en un país como Colombia. En la segunda columna, sobre derechos económicos, sociales y culturales, lo que aquí aparece con las siglas de DEX, que son las iniciales de cada una de las expresiones, derechos económicos, sociales y culturales, DES. Aquí hay algo muy interesante. Si ustedes creen que la situación para los venezolanos, que es la población que más se desplaza a Colombia, es deficiente, hay casos de otras nacionalidades, como los haitianos, que ni siquiera tienen estatutos temporales de protección. A eso solo acceden los venezolanos. Entonces, como los venezolanos ya tienen dificultades en el acceso a la regularización, se pueden imaginar también las complicaciones que hay en la atención en salud. Y ya les digo, aquí aparece más graves en el caso de los no venezolanos. Entenderlo significa que los que no son venezolanos todavía ni siquiera en emergencias son atendidos. No, no es de reírse, es una risa hiriente, más bien la mía. Es complicado entender
cómo más bien se complica la situación de otras personas migrantes por ser de otras nacionalidades distintas a las del hermano vecino, ¿verdad? Por decirlo así. Luego, los niños y niñas, aquí hay un error, aquí no es NNMA, es NNAM, niños, niñas, A, de adolescentes y M, migrantes. En las páginas 9 y 10 los niños y niñas, que en el caso nuestro serían nicaragüenses, básicamente, aquí básicamente son venezolanos, tienen dificultades para acceder a la educación. No se les reconocen los títulos que traen de fuera. A veces, trayendo documentos, hay que hacer un viaje de nuevo a Venezuela para legalizar una serie de los mismos. En otras ocasiones, el costo de los trámites a realizar. Hay centros educativos, incluso públicos, que niegan la matrícula de estudiantes extranjeros y lo que hacen es dificultar y desalentar porque el estatus migratorio no está establecido. Recuerden lo de la indefinición de plazos que les dije anteriormente. Y así otros casos distintos. Incluso en la educación privada definitivamente no puede acceder a ese campo porque no se aceptan estudiantes con situación migratoria indefinida. Entonces, los desafíos son evidentes en el caso de la integración en servicios básicos, pero también en integración socioeconómica de la población migrante. Se dificulta hasta abrir una cuenta bancaria, hasta acceder a situaciones de atención en servicios públicos, porque hay en algunos casos hasta indocumentación total. Entonces, en la página 11 y 12 también se hace caso, pero se hace mención de todos estos aspectos. Para finalizar, en la página 13 del documento, para finalizar con esta lectura, la página 13 se habla de que existe una política integral migratoria con alcances mínimos. La política está desde el año 2021, pero no hay voluntad política de que esa ley se termine de procedimentar, porque el Congreso todavía no lo ha desarrollado y hasta el momento las decisiones sobre la política migratoria las toma el Poder Ejecutivo a través de entidades generalmente de seguridad. Aquí estaríamos hablando de prácticas biopolíticas totalmente, sin enfoque diferencial y ausente de vías de regularización permanentes. Y no se, toda esta política integral migratoria de cierta retórica, pero no hay ninguna aplicación, no representa avance en la protección migratoria. Entonces, en el caso de Costa Rica, tenemos una atención escasa a nivel local y una imposibilidad de atención, vamos a poner entre comillas o entre interrogantes, involuntaria desde el punto de vista estatal. Y en el caso de Colombia, como que parece que hay un poquito de aplicación retorcida, que no sé si es tanto cultural, para desalentar la estadía regular de la población migrante que está llegando. Vamos a terminar con esta primera ruta ruta de actividad que sería el caso de Argentina. El caso de Argentina también lo trabajé con un cuadrito de este estilo y aquí muy rápidamente reitero, los derechos humanos de las personas migrantes en Argentina es el tema. La autoría es de varios autores integrados en esta fundación. Todavía el artículo es más reciente que algunos de los que he mencionado. Y también utilicé este cuadro resumen. En las páginas 4 y 7 se presenta un poco el contexto sociopolítico actual de Argentina, que todos sabemos que está caracterizado por Javier Milei, que accede al poder desde diciembre de 2023, de una forma muy en plan de decreto y de decisiones autoritarias desde el comienzo, y a través de un decreto de necesidad y urgencia llamado DNU 366 en mayo de 2025, lastima, perjudica los derechos establecidos en una ley de 2004, una ley sobre migraciones de 2004 que tiene esta numeración, la Ley Nacional de Migraciones, con esta numeración. Y en esa Ley Nacional de Migraciones, para que ustedes vean el carácter inclusivo que tenía esta ley, los estudiantes extranjeros no pagaban tasas ni aranceles en la educación universitaria pública del país. La atención en salud era bastante amplia, la cobertura.
Sin embargo, si mi ley atenta contra eso y erosiona esos derechos a través del DNU 366, lógicamente esas y otras cuestiones van a desmedrarse, van a debilitarse. Entonces, la política migratoria actual promueve una regresión, una disminución de la protección legal de los migrantes, incluso no se respetan los acuerdos internacionales en materia migratoria, y se criminaliza con la concepción de enemigo interno al extranjero, en este caso. ¿En qué consiste la regresión en la protección legal? Eso lo establecen las páginas 8 y 10 de este informe de esta fundación. Se estigmatizan los migrantes, se afectan varias leyes nacionales, la ley de educación pública universitaria, la ley nacional de salud, la ley de educación, la ley de seguridad. Hay ciertos articulados que eran de corte protector a la población en general y a la población migrante en particular, que este DNU, el Decreto de Necesidad Urgente 366, lesiona. Algunas de las modificaciones más notorias es que se presentan más requisitos para ingresar al país. Si tienes alguna situación penal antecedente, aunque sea de carácter menor, no entras. La Dirección Nacional de Migraciones controla totalmente la frontera, refuerza el poder decisorio discrecional, si puedes pasar o no puedes pasar por límites fronterizos, sin que medie ninguna motivación justificante. Se restringe el acceso a la salud, prácticamente solo se limita la atención de emergencia, si no hay que pagar. Hay más motivos que cancelan la residencia de los que ya existían. Hay un menor acceso a la educación pública porque se imponen aranceles y, esto es muy interesante, se mercantiliza la ciudadanía. Se promueve y se alienta la llegada de población que pueda invertir en actividades de corte financiero como productivas, pero grandes cantidades de dinero. Si no, la población migrante es desalentada desde ese criterio. Ya más desde la retórica y del manejo de los medios se criminaliza desde el Estado a la población migrante. Se maneja mucho el discurso de enemigo interno, enemigo público que dirían en Europa. El extranjero pasa a ser identificado con un símbolo de peligrosidad. Se incrementa, se endurece el acceso a salud y educación, se incrementan las tarifas para la población migrante, inclusive ya les dije que no había un cobro, sobre todo en la educación universitaria. Se elevan los costos de los trámites migratorios, eso es a lo que refiere en la página 14, el obstáculo económico para regularizar, y se rompe con el sistema de protección internacional que antes lo mencioné. En esto hay varias conclusiones, tanto en Colombia como en Argentina de manera más flagrante con este gobierno de Milei y en Colombia de una manera más solapada, se desconoce la protección internacional para la población migrante y refugiada. Y en el caso de Costa Rica se reconoce, pero la instrumentalización del trámite es lentísimo y las cuotas de solidaridad y hospitalidad desde el punto de vista institucional descansan en las iniciativas locales de los centros municipales para migrantes. Les dije que había tres posibles trayectorias a seguir en un momento dado de la actividad. Apenas les he explicado una de las tres, que es la que tiene que ver con la acogida de la población migrante en Colombia, Argentina y nuestro país. Vamos con las dos últimas diapositivas. Hay una que es un caso de estudio muy concreto, que esta es la segunda ruta de abordaje que pueden escoger en un momento dado, que es la situación en salud de los migrantes que adoptan la entrada a Panamá por la ruta selvática del Darién. Voy a ir muy rápido porque esta parte nos ha llevado ya casi una hora. Bueno, esta lectura es de 2024, igual que la última que es sobre feminización de la migración, la desarrolla una agencia de las Naciones Unidas que es la Organización Internacional de las Migraciones. La lectura muestra que este informe de situación está relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el Pacto Mundial para una Migración Regular, Ordenada y Segura de hace poco tiempo, en 2024, si mal no recuerdo, y el Reglamento Sanitario en Situaciones Internacionales. Reglamento, perdón, Sanitario Internacional.
se caracteriza la situación en salud que vive la población migrante que atraviesa el Darién. Ya sabemos que el Darién tiene condiciones biológicas, como selva, condiciones orográficas, un terreno escabroso, condiciones climáticas hostiles a la travesía. Algo de eso se menciona en en los primeros párrafos de la lectura. Y en la página 3, entre otras cosas, hace mención de una localidad que se llama Necoclí, que está en el Caribe, está en el sector marítimo colombiano, y de ahí se pasa a Panamá. Hay dos rutas diferentes, pero Necoclí en Colombia es el epicentro, por decirlo así, el punto de origen de los desplazamientos. También se menciona en la página 3 que predomina la población haitiana, cubana y venezolana. Recuerden que estos países han sufrido crisis sociopolíticas, en el caso de Haití y Cuba y Venezuela, crisis, desastres ambientales, en el caso de Haití, también en el caso de Cuba con azotes de huracanes, pero sobre todo en el caso de Haití con terremotos y otras situaciones meteorológicas. Y eso, entre otros factores, como la precarización de las condiciones de vida, hace que mucha población adopte por marcharse. Y atravesando el Darién, estas nacionalidades son las que predominan. Incluso migración extracontinental. Y ahí menciona algunos países africanos y algunos incluso asiáticos. Bueno, la situación general del Darién, pues es de una ruta irregular terrestre en condiciones de gran riesgo, no solo por las condiciones ambientales, sino por también los grupos criminales y organizados. Se habla de una baja cobertura en salud en la zona panameña que recibe a la población que atravesó el tapón del Darién. Y esas condiciones afectan no solamente a los nacionales, sino también, lógicamente, a los migrantes. También se habla en algún momento de cuáles son las principales afectaciones, diarreas, trastornos digestivos, afectaciones en la piel, en las extremidades, etcétera, etcétera, incluso hasta problemas respiratorios. Se habla de que es una intervención estatal en ambos lados, tanto en el caso colombiano como panameño, que es el Ministerio de Salud, deficiente, no solo en la estructura que dijimos, que hay una limitada cobertura, sino también en el caso de el tratamiento específico para la población migrante de los funcionarios. Incluso a nivel de seguridad el peligro de trata es evidente. Ahí se habla de otras muchas más cosas en la página 5 y anteriores. Y de hecho, aquí, en esta otra parte final, se habla de cómo la respuesta internacional es la que permite no compensar las limitaciones de los gobiernos nacionales, pero sí por lo menos tratar de emergencia a las poblaciones migrantes. Y aparecen algunas instituciones ya conocidas, como la Organización Internacional de las Migraciones y ACNUR, que están dentro del sistema de la ONU, la Organización Panamericana de Salud, que también acompaña, y algunas ONGs. Ahí hay una lista de varias organizaciones no gubernamentales que tratan y trabajan en diferentes áreas para atender a la población migrante. Aquí se hace mucha énfasis en datos migratorios de salud, porque la ruta es irregular y además está llena de factores que complican la travesía. Entonces, a través de la salud, este informe de situación que hace la OIM nos muestra en la página 7 y 8 y siguientes, nos muestran lo variado y complicado que es atender a la población que resulta de este flujo migratorio. De hecho, hay algunas estaciones temporales de recepción migratoria en el caso de Panamá. Y cuando ya después de Panamá el flujo migratorio prosigue en Costa Rica, incluso se desarrollaron algunos centros de atención, incluso en el Catén, en un tiempo dado hubo por pro tempore población que permaneció ahí. Ahora el centro de atención temporal para el migrante, lo que se encuentra en la zona sur del país es población que se trasladó forzosamente desde Estados Unidos para ser, digamos, sostenida aquí en el país. Y ese es un poco, a grandes rasgos, lo que más menciona la lectura. Es una lectura que entra a través de una vertiente particular, que es la salud, para tratar una ruta migratoria muy mediática en el pasado reciente y que ahora ha quedado un poco más en el olvido.
pero que sigue siendo resultante del drama socioeconómico y ambiental y sociopolítico que viven algunas de las sociedades de América Latina. Y para finalizar, la última posible arista de abordar el trabajo, una parte del trabajo de la actividad 2 tiene que ver con, perdón, aquí tengo que retroceder, con una mirada femenina de la migración. Entonces, este informe de la OIM del 2024 se llama Explorando la feminización de la migración con perspectiva de género. Aquí hay una idea recurrente. Las mujeres, las niñas, son cada vez más protagonistas en los flujos migratorios. Entonces, primero, partimos que en la lectura está en consonancia también, como anteriormente, con la Agenda del 2030 o Objetivo de Desarrollo Sostenible, y con el lema de no dejar nadie atrás, y el Pacto Mundial para una Migración Regular, Ordenada y Segura. Y después hay un documento específico que es la guía para la aplicación de la perspectiva de género en el Pacto Mundial de Migración. Y ahí es donde, a partir de ese párrafo introductorio, desarrolla una serie de ideas, muchas más de las que hay aquí, y aquí solamente le menciono algunas. Entre las principales tendencias migratorias de género que aparece en la lectura, se encuentra ese sustantivo de incremento o de aumento, siempre. Y ven que, para ir rapidito aquí y no hacer tan extensa esta parte, se incrementa la representación femenina en cifras de migración, sobre todo en el periodo de los últimos 30 años censados, del 90 a 2020. ¿Sí? Incluso en proporciones de una tercera parte de los flujos migratorios, un 34%, del 3%, dependiendo del rubro o dato migratorio que queramos desarrollar. Otra vez aparece el verbo incrementar. Mujeres y niñas incrementan su participación en rutas centroamericanas de tránsito, ya sea a través de la selva del Darién, el tapón del Darién, el Parque Nacional de Darién, o a través de la ruta del Caribe para llegar a territorio hondureño. Este dato es interesante porque es una ruta migratoria menos conocida. Las necesidades de protección expresadas en las encuestas de matrices de seguimiento y desplazamiento, que son estas siglas en inglés, en Centroamérica, que aparecen mencionadas en la página 9, arrojan esa particularidad de no solo el incremento de la participación femenina en la migración, sino de las necesidades específicas de protección de los riesgos diferenciales que tienen estas poblaciones. Y cuando digo estas poblaciones son las de mujeres. De nuevo, se aumenta la representación femenina en los retornos cuando hay deportaciones en los últimos años. Entre otros aspectos, en la página 18 se menciona que hay datos de aumento en la deportación y en el retorno a los países de origen de la población femenina. Y ya para finalizar, como idea, la amenaza permanece para mujeres y niñas con la trata de personas. Aquí hay un aspecto diferencial, hay una serie de particularidades. Incluso hay una mención de una perspectiva de la violencia basada en el género que es necesario tener y reportar en la sistematización de los datos, en que haya mayor secuencialidad de transmisión de información sobre los datos migratorios de las mujeres y de las niñas. Algunas de las lecturas las he acortado en cuanto a la atención y a la exposición de sus ideas, porque algunas de las lecturas, como el caso de Argentina, y las últimas páginas ya tienen que referirse a otros conceptos más de corte político y que se alejan un poco de nuestra atención sobre la migración. Y aquí terminaría la primera parte. La primera parte estaría refiriéndose a los contenidos teóricos. Voy a dejar de compartir estas ideas positivas y voy a pasar a la parte más práctica. Ahí hay menos diapositivas y espero poder hacerme entender bien de manera breve para que ustedes tengan la posibilidad al final de preguntar lo necesario. Les voy a preguntar si está proyectándose las diapositivas en su pantalla. Si estoy compartiendo efectivamente bien la información, ¿me pueden
¿Me pueden verificar si es así? Buenas tardes, profe, sí. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos con esta segunda parte de la tutoría. Si me notan un poquito cansado es porque hoy hemos empezado de veras, como diría, con el curso lectivo. He tenido jornada completa. Voy a ver si me energizo un poquito para esta parte y logro desarrollarla de la manera más adecuada. Bueno, aquí hay un dato importante en la portada que es el tipo de actividad que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar una actividad de portafolio. Portafolio de evidencias. Va a suponer un compendio de algunas tareas. ¿Por qué virtual? Porque ustedes van a hacer entrega, como recientemente la actividad 1, eh, de ese portafolio. Sí hay una diferencia importante. Esta actividad es más extensa en el tiempo. Vean que dura 4 semanas. Dura 4 semanas, no la actividad, pero sí la unidad segunda y las diferentes gestiones, acciones que conducen a una serie de tareas para concluir la actividad. Otra cosa diferente es que además de que es más extensa que la actividad 1 o que la unidad 1 y su actividad, es que requiere entrega de avances y reportes semanales. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 de marzo ya hay que entregar un primer avance. ¿Sí? El 8 de marzo, sí, el 8 de marzo hay que entregar un informe escrito parcial. El 15 de marzo hay que hacer la entrega de un reporte valorativo del informe escrito de otro compañero o compañera. Y ya la última fecha, el 22 de marzo, es la fecha definitiva para entregar el portafolio en su versión final. Entonces, como ustedes ven, es más compleja esta unidad y su consecuente actividad 2 que lo que acabamos de pasar recientemente en el curso. Bien, ¿qué requiere? Me requiere abordar los materiales y lecturas sugeridas. Como les dije anteriormente, seleccionar los flujos migratorios que ustedes van en algún momento a preferir, a seleccionar. ¿Cuáles son esos flujos migratorios? Lo repito. Sur-sur. El flujo migratorio por el Darién, que pasa por Colombia y llega hasta la frontera nuestra, vía Panamá. En este caso, el tapón de Darién es entre Colombia y Panamá, para precisar. Ese es el primero. El segundo es cómo se acoge a los migrantes, cuál es la situación de los migrantes, sobre todo de la población refugiada en Costa Rica, Argentina y Colombia. Y el tercero es una mirada femenina de la migración. En este caso, a través del informe y otros materiales que ustedes quieran. Y aquí se requiere disciplina individual y hay un momento en que hay que interactuar con otro compañero o compañera. Y yo voy a explicar luego cómo voy a favorecer eso o en qué momento. Entonces, yendo lo más rápido posible, pasamos a la tercera diapositiva. Y en esta diapositiva, voy a ver si lo puedo hacer más grande. Ampliar diapositiva. Sí, sí se puede, pero me acorta la visión mía. Entonces, vamos a ver. Vamos a dejar ahí, no importa. Ok, aquí lo que voy a hacer en esta diapositiva y siguientes es ir hablando de las entregas, de los avances parciales, de las etapas, Vamos a hablar de etapas. Hay una primera etapa. Hoy es 23 de febrero. Esta primera semana es familiarizarse con los materiales, desarrollar las lecturas. Ojalá que para los que no están aquí con nosotros, a través del canal de YouTube, pronto puedan acceder al vídeo y que esto les pueda servir, igual que a ustedes, ojalá. Y la primera etapa aquí se denomina primer avance y se entrega el próximo domingo, el 1 de marzo. Ok, el primer avance consiste de las siguientes partes. Una portada, los datos generales, no voy a insistir mucho en ello.
Lo pueden ver en la página 3 del documento de indicaciones de la actividad 2. ¿Dónde está ese documento de indicaciones? Está en la pestaña de la unidad 2 que se titula Biopoder. ¿Ok? Biopoder y flujos migratorios. Surso. Entonces ahí ustedes van a ver que son los datos de la portada que ustedes ya realizaron con las modificaciones necesarias que ya realizaron para la actividad 1. Luego se pide hacer una infografía. Esa infografía tiene, ¿sobre qué es la infografía? Va a ser sobre los criterios de selección y restricción del Estado costarricense para los flujos migratorios. En la lectura que hoy hemos conversado hay indicios, hay algunas cosas, pero me parece que para esta infografía ustedes van a tener que hacer un esfuerzo de iniciativa en buscar otros materiales. Si es así, ustedes lo que tienen que hacer es que no tenga una antigüedad mayor a los 5 años, que sea lo más actualizado posible. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Bueno, aquí no quiero restringir tanto los materiales y lecturas de la unidad 2. Básicamente pueden tomar en cuenta los conceptos de los conceptos que hemos visto en Agamben a través de Galindo y de libro de Biopoder y tácticas de vida de Rengifo, en el capítulo que hemos visto. Ahí tienen que integrar texto, imágenes en forma, ¿verdad? Algunas cuestiones de ese estilo. Voy a hacer, denme un momentito, voy a hacer una operación aquí, porque yo necesito ver algo más esa diapositiva. Ya mismo estoy con. Yo cuando termine esta parte, cuando terminemos la tutoría, yo les voy a enviar estas diapositivas a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a enviar por la plataforma de curso. Bueno, entonces, hay que integrar los textos, las ideas, los principios, los conceptos y las imágenes en forma armoniosa. Eso es lo que debe aparecer ahí. Yo repito que después de la tutoría les voy a enviar los conjuntos de diapositivas. Muy bien, eso en cuanto a la infografía. Recuerden que la infografía, info, texto, grafía, visual. Además de la infografía, hay que hacer un texto sobre el ideario nacional con respecto a la población migrante. Aquí hay que hacer énfasis en las características del ideario nacional que ustedes consideran que son las ideas que aquí en nuestro país hay sobre la población migrante. Características deseables o indeseables sobre la población migrante que ingresa al país. Hay una lectura que hemos estado viendo hoy, teórica, que es la segunda sobre el equipo. Ahí hay una serie de conceptos de Foucault, Agamben, hasta de Achille Mbembe, que nos pueden servir para empezar a entender eh, qué concepciones hay, si son xenófobas, racistas, entre otros aspectos, y si el Estado tiene algo que ver en eso. Puede ser que el ideario descanse en las opiniones vivenciales que ustedes escuchan y que en los medios también a veces se corroboran. Pueden buscar información aparte, pero ojalá tomen en cuenta consideraciones de justicia, criminalización, descripción en esas características. Requiere al menos 300 palabras, ¿verdad? Ese tipo de caracterización en esa parte. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Repito, aquí puede ser que consideren, lo dejo a su juicio, no, ustedes saben que yo no soy restrictivo en eso, si necesitan algún tipo de fuente distinta para poder desarrollar esas ideas que descansan más en las opiniones, en el día a día nuestro. Muy bien. Esa sería la segunda parte de este primer avance. La tercera parte sería el cuadro de 5 entradas. ¿Ok? Donde sería una especie de cuadro con 5 filas o 5 columnas, como ustedes quieren desarrollar. Las primeras 4 entradas tendrían que ver con 4 conceptos. Esos conceptos son los de biopoder, biopolítica, gubernamentalidad y otra edad. Salvo el último, los otros 3 están claramente observables en las lecturas 1 y 2 que hemos tratado hoy en esta tutoría. La quinta entrada es un texto que tiene que tener al menos 200 palabras o tal vez es máximo. Vamos a ver, ya le voy a decir. Son máximo, perdón. Como máximo requiere
200 palabras es lo que se refiere aquí abajo. Esa quinta entrada es sobre la comprensión y relación de los conceptos. Entonces, usted va a definir qué es biopoder, biopolítica, gubernamentalidad y otredad. Lo que hacen es, incluso pueden utilizar, aquí lo aparece, citas cortas para los conceptos, siguiendo el formato APA7, séptima edición español. Ese formato, a través de un material resumen, está en la pestaña de general del curso, ahí la pueden acceder por si necesitan algún tipo de apoyo en eso. Entonces, con citas o incluso con parafraseos, ustedes definen cada uno de los cuatro conceptos: biopoder, biopolítica, gubernamentalidad y otredad, perdón. Y en la quinta entrada hacen un texto donde evidencian que comprenden los conceptos y que los relacionan. Ese es el que como máximo tiene que tener 200 palabras. Y ahí acaba lo difícil de este primer avance. Repito, infografía, texto sobre ideario nacional y cuadro de 5 entradas. Listan las referencias, incluyen todos los recursos utilizados, siguen el formato de siempre, siguen el orden alfabético en el listado, y ahí termina ese primer avance. Siempre, como les pongo en esta columna final, ojo, se puede usar el foro de consultas hasta la saciedad, entre semanas, todavía más si cabe. Se puede consultar la rúbrica de evaluación en indicaciones de la actividad 2 para que tengan claridad cómo se les va a evaluar y cómo poder afrontar. Incluso es una buena guía para hacer la actividad. Es imposible reenviar el documento una vez que lo enviaron en la fecha final. Pueden reenviarlo dentro del tiempo, pero como última versión. Pero si es posterior a la entregada tardía o posterior a la fecha, ya no lo pueden reenviar. Y el tiempo de realización sería entre este lunes del 23 de marzo hasta la fecha del 1 de marzo. Se envía en formato PDF, como hemos hecho con la actividad 1 reciente. Eso en cuanto a la primera etapa. La vamos a llamar primera etapa o entrega. Siguiente diapositiva. Segunda etapa o entrega. Muy similar en cuanto a la forma de enviarlo y a la duración que a la primera etapa que hemos mencionado. Esta segunda etapa, y ahí lo van a ver en las indicaciones, yo trato de utilizar la misma nomenclatura, los mismos nombres, se denominaría en este caso avance de informe escrito. De nuevo una portada. Vamos con la estructura de este informe escrito. La portada. Se hace el informe escrito sobre flujos migratorios sur-sur. Aquí viene el criterio de selección. Punto de partida. En la página 4, de indicaciones, hay un fragmento, una cita de un texto del BID del 2021. Hay un fragmento donde habla sobre básicamente la gravedad del flujo migratorio venezolano a través del Darién y cómo ha ido cayendo en descrédito porque el tema de Siria y sus movimientos forzosos de migración en algún momento ocuparon las portadas y las páginas. Bueno, ese es el texto, que es el punto de partida. ¿Sí? Ese texto. Y a partir de ahí hay que seleccionar uno de estos flujos migratorios que nosotros hemos estado tratando teóricamente en mis comentarios sobre las lecturas. Usted tiene que escoger o el paso irregular por el tapón de Darién, de los haitianos, los cubanos, los venezolanos, incluso hasta africanos y asiáticos, la perspectiva femenina de la migración a través del informe que les propuse, de la OIM, o analizar el múltiple caso nacional de Argentina, Colombia y Costa Rica y su respuesta a la migración. Tienen que tomar en cuenta una guía de preguntas orientadoras del tema seleccionado. Esa guía de preguntas va a variar. Si yo escojo el paso irregular por el tapón de Darién, número 1, van a hacer una serie de preguntas. ¿Dónde encuentro las preguntas? Las encuentro en las páginas 4 y 5. 4 y 5 de indicaciones de la actividad 2 que está en la pestaña 2, biopoder y flujo migratorio sur-sur. Donde en esa página 4 y 5 aparece un cuadro con 3 columnas, hay una serie de preguntas para el caso número 1, paso irregular del tapón de Darién, para la opción 2 a escoger,
de Administración de la Inmigración Sur-Sur, o bien para el caso múltiple nacional de Argentina, Colombia y Costa Rica y su respuesta estatal a la migración más contemporánea. Eso es lo que hay que hacer, escoger uno de esos tres caminos y desarrollarlos a través de la guía de preguntas. ¿Hay que hacer todas las preguntas? No, no nos anticipemos. Pero antes de eso, utilizamos los materiales y lecturas de la unidad 2. Se puede utilizar material complementario, como he mencionado en algunos otros momentos, para otras tareas. Y ojalá puedan incluir material complementario, vídeos, imágenes y otros. Recuerden, la rúbrica de evaluación va a contener una serie de criterios que nos pueden hacer entender cómo se va a evaluar y entonces la necesidad de incluir este tipo de recursos, ¿no? Ok, se hace un listado de referencias, ¿va? Estoy borrando aquí primero. Se hace un listado de referencias, se incluyen todos los recursos, se sigue el formato, orden alfabético, como antes hemos hecho. Este primer avance no implica, lo dije anteriormente, no implica hacer todas las preguntas. Vea que aquí lo dice, ojo, repito, ojo, el avance tiene que ser al menos en 3 líneas de investigación o en 3 de las preguntas. Hay del orden de 5 o 6 preguntas. 5 preguntas por cada caso. Usted tiene al menos que hacer un avance sobre las 3 primeras. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, se envía a un miembro del grupo y aquí está lo diferente. ¿Sí? Se envía a un miembro del grupo. ¿Cuándo ustedes van a saber a qué miembro? Yo les voy a informar a ustedes de a quién les corresponde. No puedo tomar la decisión inmediatamente porque, por ejemplo, tengo el caso de 2 estudiantes que no entregaron la actividad 1. Entonces, posiblemente esos estudiantes van a desertar. Entonces, yo, si no veo actividad de ellos en la plataforma, voy a considerar pues, y a deducir eso. Entonces, yo esos estudiantes, por ejemplo, no se los puedo asignar a alguien de una vez. Tengo que esperar inclusive hasta esta semana, esta entre semana y tal vez el fin de semana. Entonces, ya les voy a enviar a ustedes por correo a quien les toca como asignado como persona. Generalmente, lo que creo que voy a proceder es que si a usted le toca a un estudiante a quien le tiene que enviar el avance en forma escrito, posiblemente va a ser también el camino a la inversa. O sea, si Ivania recibe, por decirlo así, asignación de Alejandra, Alejandra al mismo tiempo recibirá el avance de Ivania. Eso es lo que voy a hacer posible. Se envía en formato PDF y no me lo envían a mí, lo tienen que enviar a un foro colaborativo que ya está ahí en la pestaña 2. Entonces, ahí lo van a enviar en un foro colaborativo y se lo van a enviar a ese compañero o compañera particularmente. También puede ser que sea a través de la plataforma del correo. En algún momento yo voy a designar eso. Bien, hay algo que se me olvidó decir del anterior primer avance. Ese primer avance, muy rápido, ese primer avance ustedes lo van a enviar a un buzón de tareas. Sobre ese primer avance yo ya voy a estar viendo y revisando y les haré en algún momento de evolución para que lo incorporen en otro momento de las 4 semanas. Bien, hasta el momento vamos bien. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Somos poquitos, entonces son 4 personas. Entonces, si ustedes quieren participar aquí, pueden hacerlo. Quizás están cansados de escuchar todo el tiempo a mi persona. Entonces, si tienen alguna duda o consulta hasta el momento, Profe, sí, digamos, el primer avance, digamos, de esta semana, que se entrega el primero, es sí. la parte de la infografía. Sí, exacto. La parte de la infografía del texto ideario y del cuadro 5 atrás. Es bastante sencillo. Suena a muchas tareas, pero son fáciles de desarrollar. Sí, Ah, esa es bueno, en este. digamos, disculpe, esa partecita la hacemos, ese cuadrito y se le envía en el buzón de tareas. Sí, es correcto. Me tiene que enviar la infografía, el texto ideario
y el cuadro de 5 entradas, ¿sí? Y sobre eso, yo en algún momento le voy a devolver realimentación. No es que ahí eso va a ser ya, estoy aquí en la anterior diapositiva. No es que eso yo ya lo voy a calificar. No, no, yo le voy a hacer algunas observaciones para que usted lo mejore hasta llegar al 22 de marzo. Entonces, si algo no salió bien, usted puede rehacerlo, tomarlo en cuenta y la calificación se perfecciona, ¿sí? Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún compañero o compañera más que están presentes si tienen alguna duda? No hay preguntas. No, Ok, no, no, profe. muy bien. Entonces, seguimos. Eh, vamos con la siguiente diapositiva, que es la que acabamos de terminar, perdón. Entonces, yo ahí quedo pendiente en algún momento de esta semana o a finales de la semana de asignarles a quién van a enviar ese informe escrito. Recuerden que sería de hoy en 15, en 14, de hoy en 14 días. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay algo que también me faltó, que fue esto, no atender en forma de cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? Hagan no una pregunta y su respuesta, una pregunta y su respuesta, una pregunta y su respuesta. No, no lo hagan así. Háganlo de forma hilada, secuenciada, como un texto, como un relato, algo parecido a cómo se desarrollan los apartados de las lecturas, ¿sí? Hasta le pueden poner un nombre, una denominación al relato propia y no hace falta poner las preguntas, simplemente ir dando respuesta a las preguntas a través de un texto desarrollado por ustedes. ¿Ok? Muy bien, eso en cuanto al informe escrito. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí todavía refiere a lo del informe escrito. El tiempo de realización es del 2 al 8 de marzo, esto sería lo más importante aquí. Y aquí se hace de nuevo énfasis en envío en formato PDF, en foro colaborativo estudiantil al compañero o compañera que ya he dicho que se lo vamos a asignar. Esto era como reiteración del cuadro anterior. Aquí viene esta parte que quiero que la entiendan bien. Vean que cada semana hay algo que hacer. Como antes refirió Ivania, el 1 de marzo es la infografía, el texto ideario sobre las características de la migración, características deseables e indeseables, y el cuadro de 5 entradas. El 8 de marzo, domingo, hay que entregar por lo menos un informe escrito parcial con al menos 3 líneas de investigación. Un informe sobre la respuesta coherente, secuenciada de 3 de esas preguntas sobre el tema que ustedes escogieron. Y el 15 de marzo no es una etapa tan complicada de realizar, pero el 15 de marzo, o sea, entre el lunes 9 y el domingo 15 de marzo, ustedes van a realimentar. Básicamente el verbo clave aquí es realimentar el avance de informe escrito del compañero o compañera. ¿Cómo lo hacen? Siguiendo una lista de aspectos que aparecen en la página 5 de indicaciones de la actividad 2. Cosas a mejorar de fondo, aspectos a mejorar de forma, ¿sí? Ese reporte del avance, ese reporte realimentador tiene que venir con el nombre de la persona a quien se está realimentando, y ahí en la página 5 van a ver los aspectos escasos, concretos, donde ustedes van a valorar esa labor hecha por el compañero o compañera. El tiempo de realización es entre el lunes 9 y el domingo 15 y se envía en formato PDF en ese foro colaborativo estudiantil, en este caso a la persona en concreto que se les asignó. Ustedes dirán, ah, bueno, profe, entonces yo voy a hacer un primer avance, el informe escrito, en algún momento, eso es lo que ustedes envían, y en algún momento voy a recibir, óigalo bien, voy a recibir algunas de sus recomendaciones para mejorar el producto final, el último portafolio,
y además voy a recibir una realimentación de un compañero o compañera. Y por tanto también tienen que enviar esa realimentación. Entonces son 3 y 2, me explico. Tienen que enviar el primer avance, tienen que enviar el informe escrito, tienen que hacer una valoración del compañero o compañera. Y van a recibir dos, van a recibir una realimentación del compañero o compañera y en algún momento unas observaciones mías. ¿Y eso por qué, profe? ¿Por qué esas dos realimentaciones, suya como persona tutora y del compañero o compañera que me asignó? Muy bien, para la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? La versión definitiva del portafolio de evidencias. O sea, el último momento de entrega. Portafolio de evidencias virtual. Versión definitiva y completa es el domingo 22 de marzo a las 23:55 de la noche como hora límite. Fecha límite 22 de marzo. Hora límite 23:55 p.m. ¿Sí? Y ahí ese es el documento ya final y definitivo. La portada con los datos ya vistos. Aquí aparece lo que decía la compañera Ivania. Profe, pero yo tengo que enviarle entonces la infografía en el primer avance. Sí, la infografía, el texto sobre el ideario y el cuadro de 5 entradas. Ese es el primer avance. Esto. Una vez que yo le he enviado mis observaciones, usted va a mejorar solo esta parte, ¿sí? Solo esta parte va a mejorar. La infografía, el texto y el cuadro, porque eso es lo que a mí me va a dar tiempo a poder ir valorando de ustedes desde el 8 de marzo, desde que me entregaron el 8 de marzo esta primera avance. Entonces, la infografía, el texto y el cuadro que yo voy a tomar para evaluar es el que ustedes me entreguen con esta versión definitiva. ¿Sí? Entonces, este primer avance más el avance del informe escrito, ¿sí? Profe, y en ese informe escrito que yo entregué parcialmente y que recibí la realimentación, ¿tengo que incorporar lo que los compañeros y compañeras me pusieron para mejorar? Si es para mejorar, sí, lo tienen que incorporar. Y finalmente una reflexión. Esto es lo único nuevo. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. La reflexión, una reflexión donde compare su previa imagen de la migración antes de esta actividad y la percepción tras la tarea. Tiene que escribirse entre 350 y 500 palabras y en este caso pueden tomar, por supuesto, referencias de las lecturas, pero también pueden utilizar alguna bibliografía o fuentes más actuales que ustedes hayan requerido en el desarrollo de la actividad, ¿verdad? Que en las diferentes etapas. Y por último, las referencias, inclusión de todos los recursos utilizados y formato séptima edición. ¿Cuándo es que se desarrolla esta última parte? Del 16 al 22 de marzo. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que a ustedes les fue muy bien en ese primer avance, infografía, texto y cuadro 5 entradas. Entonces yo en algún momento, antes del 16 de marzo, les he hecho realimentación y prácticamente no hay nada que mejorar. Ya tendrían esto hecho, más la portada, lógicamente. Que en el informe de avance escrito, si bien hicieron una parte, pues la realimentación de los compañeros y compañeras no supuso grandes cambios. Entonces terminan el informe escrito con la atención de todas las preguntas generadoras, terminan eso y como lo más novedoso aparece la reflexión. Esa reflexión entre 450 y 500 palabras. Entonces en esta semana del 16 al 22 de marzo no sería tanto lo que había que hacer y esa versión definitiva se hace como hace poquito la actividad número 1 en formato PDF en otro buzón de tareas que aparece claramente definido tanto por orden espacial en la pestaña número 2 y aparece también con diferentes fechas de recepción.
Aquí hemos terminado, al ser las 7:11, las dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Ahora les escucho a ustedes en la parte de consultas. Entonces, eh, estoy atento a sus dudas. Se encuentran conectadas Edith, Evelyn, Ivania y alguien que aparece con Lenovo, pero no sé si es Raquel, creo que la otra vez. Raquel Salazar, no sé si es. Sí, sí, profe, sí, soy yo. Excelente, excelente, muy bien. Eh, Bueno, no bueno, tengo tan mala memoria. Sí, sí, sí. Es que yo le iba a preguntar algo, pero más bien ya me lo aclaró. Entonces, como que no. Es que digamos, yo pensé, ahora que lo estaba leyendo, que era mandar al foro algo, pero como los otros foros que uno escribe directamente en el foro, pero no, ya vi que es un documento como tal, porque hay foros donde uno escribe directamente. Entonces yo decía, qué raro, o sea, pego lo que escribí en el foro, pero no, es un documento. Bueno, yo no sé si me entiendo, pero sí, 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 yo sí entendí. Entonces, eso era muy lo bien. que le iba a preguntar, pero ya me lo dijo, entonces ya no le voy a preguntar. Vale, perfecto. Muy bien, pero has cumplido con lo que dijiste el otro día. No me dejaste sin atender ninguna consulta. Sí, Que sí, me sí. decías que intervenías para que no estuviese yo hablando y que nadie no me terminase de consultar nada, aunque antes Ivania también lo hizo. Más bien, muy agradecido por su comentario. Evelyn, ¿tienes alguna duda, alguna consulta? Hola, profe. Uy, Hola, y de hola. lo contrario. No, todo está claro, profe. Muy bien, perfecto. Edith Vargas, ¿tienes alguna consulta? Buenas noches, profe, Buenas nuevamente. noches. Igualmente, No, buenas noches. en realidad agradecerle. Me gusta mucho la forma en la que usted explica. Hace que uno, bueno, que quede más clara las ideas sobre los trabajos y en sí los temas. La verdad, muy agradecida, profe. Gracias, muy amable. Y para finalizar con Ivania, que fue la primera que se conectó, que hasta miedo tenía de que no iba a aparecer nadie y al final hemos aparecido varios compañeros y eso me alegra mucho. Muchas gracias, profe. Sí, sí, no, todo claro, gracias a Dios, y fue un placer, ¿verdad? Y gracias por explicar, y todo Estamos a la orden. perfecto para mí. Muchas gracias. Eh, Gracias a usted. Estoy viendo aquí el chat y ahí también agradezco de nuevo lo comentado y lo escrito por el chat de Edith. Perfecto. Y a mí me gusta la temática. Me parece que es una población que está muy vulnerable. Ha sido vulnerable históricamente, la población migrante, pero ahora está en una situación bastante comprometida porque hay una crisis no solo de la convivencia democrática, sino que ya hay un descaro inusitado en abandonar la normatividad de los derechos humanos como un mundo posible y tenemos unos liderazgos en muchos países occidentales que en otrora fueron defensores de una hoja de ruta moral, a cuando menos, y ahora descarnadamente estamos gobernados por líderes en países que son potencia en Occidente que lastimosamente dejan mucho que desear. Y ahí terminaría con mi opinión. Ahora sí les agradezco enormemente su presencia. Voy a detener la grabación en algún momento. Sí quiero que sepan que la grabación en algún momento, en el menor tiempo posible, la voy a tratar de facilitar a don Sergio Villalta, el encargado de cátedra, y para que así pueda ser accesible a través del canal de YouTube. Yo ahora, cuando terminemos de conversar, les voy a enviar el conjunto de diapositivas para que las tengan así, tal cual. ¿De acuerdo? Y agradecerles mucho su atención y su empatía y su compromiso. Yo creo que no es, no es muy exagerado decir que incluso preocuparnos por estas temáticas y formarnos de una manera solidaria sobre estos temas ya hace diferencia en este mundo. Yo hace 5 o 10 años no hubiese dicho esto, pero
con el horizonte tan oscuro del accionar de nuestros estados, que en otro momento fueron norte a seguir, y ahora yo no sé cuál es el norte, sinceramente, de la forma de gobernar de muchos países. Entonces, creo que preocuparnos por eso no habla mal de nosotros, habla bien. Entonces, les agradezco mucho, gracias por estar y muy buenas noches y que disfruten mucho con su familia, que ese es el núcleo central que hay que atender y luego, a partir de ahí, no es lo que podamos proyectar. Muy agradecido con ustedes. Un saludo muy fuerte. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches también.